Bienvenida, Yadira, acá a Guambrese. Muchas gracias, queridos compañeros. Muchísimas gracias por esa muestra de solidaridad al inicio de su intervención y gracias por continuar también desde estos espacios que son valiosísimos con las exigencias relacionadas con este caso, porque precisamente yo quiero retomar tus últimas palabras, porque este caso tiene como finalidad o su investigación o el conocimiento de de la verdad tiene precisamente como finalidad la no repetición de los hechos. Y lamentablemente cuando un hecho de esta magnitud, un secuestro acompañado de un asesinato quedan en la impunidad, las posibilidades de que se repitan hechos similares son altamente probables, como pasa casi con el 90% de casos de periodistas que han sido víctimas de agresiones en Latinoamérica en los últimos años. Justamente, Tadira, queríamos preguntarte, desde el colectivo Nos Faltan Tres, ustedes han manifestado que este caso está impune, que las autoridades ecuatorianas, y hablando de acá del país, no han podido dar, digamos, claridades al respecto de lo que pasó en cuanto al secuestro y el asesinato de nuestros colegas. Justamente quería preguntarte, ¿por qué hablar de impunidad en este caso? El primer factor es el relacionado con el tiempo, ¿verdad? Se han cumplido 3 años, 3 meses y hoy día 17 días ya desde que Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra fueron secuestrados en la población de Mataje en territorio ecuatoriano para después ser desplazados hacia el territorio colombiano. Entonces, cuando se han cumplido casi 3 años y medio, porque a eso vamos, sin que la investigación haya arrojado ningún tipo de resultado, sin que no veamos que existe por lo menos una teoría del caso sólida para la fiscalía, por lo menos una línea del tiempo, de los hechos y de los involucrados sólida, enfocada y debidamente justificada. Cuando vemos que estos dos factores no se han cumplido, entonces un caso ya puede ser determinado o ya podemos hablar de impunidad en un caso en específico. Primero tiene que ver con el tiempo, pero lo segundo, y creo que ese es un factor importante y es un poco relacionado con la coyuntura de lo que vivimos ayer, lo segundo es que ustedes recordarán que el día 13 de abril del 2018, después de que se celebra un Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad número 20 del Estado ecuatoriano, el presidente o el expresidente Lenín Moreno, en rueda de prensa para todo el país, primero anuncia el asesinato de los 3 periodistas y después se compromete públicamente y hace un anuncio público y oficial de desclasificación de la información para que no solamente los familiares, sino todo el país pueda conocer qué pasó con Paul Javier y Efraín, cuáles fueron las acciones o las inacciones que desplegó el Estado ecuatoriano para su retorno con vida, porque ese fue su compromiso, es decir, desde el día 1 del secuestro, cuando en la noche, casi ya medianoche del 26 de marzo, las autoridades nos comunicaron que habían sido secuestrados, su compromiso frente a las familias fue regresarlos con vida y hacer todas las negociaciones posibles para que eso surta efecto. El 13 de abril, el expresidente Moreno le anuncia al país la desclasificación de esta información. Después, en reunión ya privada con los familiares, se compromete a desclasificar esta información y nuevamente, 3 años después, lo que tenemos es una negativa constante por parte del Estado a desclasificar esa información. Y si bien el 14 de mayo del 2018, en un acto en el Palacio de Carondelet, se nos entregan 6 sobres que contienen aproximadamente 700 hojas de supuesta información desclasificada, cuando esa información ha sido puesta a criterio de un equipo especial, del equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha determinado que esa información ya era de carácter público, ya era información que constaba dentro de la investigación previa y que de ningún modo tenía el carácter de desclasificado. Entonces, cuando por un lado vemos que no hay una debida diligencia para la investigación dentro de la Fiscalía, que no existen resultados una vez que se han superado los 2 años de investigación previa, ¿no es cierto? Porque ahora está extendido hasta 3 en este caso excepcional. Y cuando vemos que esos compromisos o esas promesas de entrega de información, de desclasificación y esas garantías del derecho a la verdad no han sido respetadas, se ha configurado el panorama para hablar de impunidad. Ahora, hay una acción concreta que tiene que ver con este pedido a la Corte Constitucional
para la desclasificación de la información. ¿Qué esperarían ustedes y cuánto tiempo llevaría este proceso para que dictamine una sentencia, de un resultado, una resolución, la Corte Constitucional? Ayer justamente un grupo de familiares acompañados por nuestro equipo jurídico, que es el equipo jurídico de las clínicas jurídicas de la Universidad de San Francisco, acudieron a la Corte Constitucional para ingresar un pedido, una demanda de inconstitucionalidad y la exigencia de la desclasificación de la información. Esto está sustentado, de acuerdo con cómo lo ha sustentado nuestro equipo legal, está sustentado en el artículo 18 de la Constitución, que señala que en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública puede negar información. Y a su vez, en el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se establece que en ejercicio de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos, podrán demandar ante la Corte Constitucional la desclasificación de la información en el evento de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos humanos o el cometimiento de actos ilegales. Entonces, un poco esta es la jurisprudencia sobre lo que se ha sentado este pedido a la Corte Constitucional. Y lo hacemos justamente porque después de 3 años, 3 meses, 17 días, este es un caso plagado de impunidad. Este es un caso en el que la política ha sido el silencio, ha sido el silencio absoluto y el ocultamiento de la información alrededor de lo que ocurrió con el secuestro. Por múltiples ocasiones, nosotros las tenemos contabilizadas. Son 7 veces en las que públicamente el expresidente Lenín Moreno y sus autoridades le han dicho al país, no solo a los familiares, le han dicho al país que hay una intención de desclasificar la información y en otras ocasiones han dicho que la información ha sido desclasificada. Hay exhortos desde la Asamblea Nacional, desde el Consejo de Participación Ciudadana, desde la Defensoría del Pueblo, desde una Defensoría Ciudadana, además, al Ejecutivo para la desclasificación de la información y no se ha cumplido. Entonces, frente a ese caso, lo que nosotros hemos hecho es mirar cuáles son nuestras otras instancias o cuáles son las otras posibilidades y la última que tenemos es precisamente la solicitud a la Corte Constitucional. Ayer mismo se ha hecho el sorteo y esta demanda ha recaído sobre el juez Hernán Salgado y lo que esperamos es que esta petición sea atendida con diligencia y que no pasen 3 años más en los que tengamos que recordar nuevamente que la Corte Constitucional en este caso hizo de oídos sordos a las necesidades y a las exigencias de los familiares, que más allá de una exigencia es una garantía de derechos. Los ciudadanos, como lo hemos visto en estos 2 artículos en los que se fundamenta la petición del día de ayer, tenemos derecho a que la verdad nos sea garantizada. Y el Estado ecuatoriano tiene que velar por esa garantía y el Estado ecuatoriano está en una gran deuda con la verdad. Nuevamente, no solo a los familiares de Paul, Javier y Efraín, está con una deuda con la verdad, con toda la ciudadanía, con la prensa, con los reporteros, con los trabajadores de la comunicación, justamente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La verdad es fundamental para lograr procesos de reparación y de no repetición. Y sobre este tema, ¿cómo creen ustedes que contribuya desde el seguimiento del caso la desclasificación de la información? Si bien sabemos y queda claro que es responsabilidad del Estado y de la administración de turno, porque claro, cualquiera diría, bueno, ahora se encuentra con este dilema, con este conflicto, la nueva administración de gobierno, pero finalmente es quien administra desde las instituciones del Estado y no solo es el gobierno central, en este caso el Ejecutivo. ¿Cómo creen ustedes que contribuiría el desclasificar esta información al proceso que ha tenido irregularidades? Recién hace unos pocos días nada más llaman a declaraciones en la Fiscalía. Y claro, aquí es un tema de o no hay voluntad política o hay un ocultamiento de la información porque los funcionarios y funcionarias públicas de ese momento generaron omisiones que podrían ser graves. Y este es un comentario personal, ojo, porque dentro del análisis y de lo que hemos escuchado, de lo que ha pasado con el caso, finalmente la Fiscalía debería de tomar todos los elementos para fortalecer esa investigación. Entonces, en este caso, la información desclasificada, ¿cómo contribuiría a esclarecer este caso?
Esta es una pregunta importantísima y me parece que es la base sobre la cual se asientan precisamente nuestros pedidos de desclasificación. Primero, porque es un derecho que tiene que ser garantizado. Después, porque hay un compromiso que está registrado incluso públicamente. Si cada uno de nosotros ponemos en el buscador de nuestra computadora declaraciones Lenin Moreno 13 de abril 2018, vamos a encontrar las declaraciones en las que públicamente anuncia al país la desclasificación de la información. Por tanto, ese es un compromiso adquirido, no con las tres familias, con el país entero. Luego, nosotros tenemos la capacidad de entender que en este secuestro hay múltiples personajes y hay múltiples responsabilidades. Hay unos autores materiales, por supuesto, hay unos autores intelectuales, pero también ahí, como tú mismo lo mencionabas, hay unas graves omisiones relacionadas con la protección y la garantía de la seguridad de los ciudadanos, sobre todo de aquellos de la frontera norte que en el año 2018 estaban atravesando por una escalada de violencia, eso sin decir que las cosas en la frontera norte se han vuelto color de rosa, porque todos sabemos que no es así. La violencia, los secuestros, los asesinatos son pan de cada día en las poblaciones fronterizas. Pero yo quiero aquí referirme al informe que el equipo de seguimiento especial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le entregó al Estado ecuatoriano el día 12 de diciembre del año 2019. Este equipo de seguimiento se constituyó por parte de la Comisión Interamericana para hacer un apoyo y un seguimiento a las investigaciones en las fiscalías de ambos países. Este es un mecanismo excepcional. Solo 3 veces en la historia de la CIDH este mecanismo ha sido ejecutado o ha sido propuesto a los estados y se han conseguido informes que apoyen a sus investigaciones. Dicho sea de paso, ninguna de las recomendaciones de ese informe ha sido implementado por el Estado ecuatoriano. Pero en ese informe, luego de un análisis de casi aproximadamente 9 meses que hace este equipo de expertos, se determina que en primer lugar el secuestro ocurrió debido a una omisión del Estado ecuatoriano. Y esa omisión del Estado ecuatoriano está relacionada con la imposibilidad de sus instituciones de seguridad, policía y fuerzas armadas, de llevar una estrategia conjunta y coordinada en la frontera norte para la protección de civiles. Toda vez que se ha demostrado que en la frontera norte ya existían graves amenazas hacia la población civil de secuestros y asesinatos y especialmente hacia los periodistas que visitaban la zona. Esta información la tenía la Policía Nacional y esta información nunca llegó a las autoridades militares. De ahí que cuando Paul, Javier y Efraín se presentan ante la garita de militares que estaban custodiando Mataje, porque ellos no entraron por un camino clandestino, no entraron por una trocha, no entraron por cualquier otro camino, entraron por la carretera en donde se encontraba un retén militar. Estas personas que se encontraban en este retén, al tener un desconocimiento de la inseguridad que se vivía en la zona, los dejaron entrar. Primera omisión. Segunda omisión. Y que, digamos, la información desclasificada puede ayudar a esclarecer esta parte, que evidentemente en la investigación de la Fiscalía, nosotros como hemos tenido acceso a los cuerpos procesales, podemos ver que no existe ninguna luz o por lo menos ninguna intención de investigación de este asunto y este aspecto en particular. Segunda omisión, fundamental, y ya ni siquiera sabemos si omisión o si probablemente esta sí es una acción que está en responsabilidad del Estado. La misma CIDH en su informe recoge elementos que permiten determinar que durante los días del secuestro de Paul, Javier y Efraín se realizaban operativos policiales y militares en el área en el que se encontraban ellos secuestrados. Y esto es gravísimo porque ustedes nuevamente vamos hacia la historia y vamos hacia el archivo periodístico. Nuevamente, 27 de marzo, 28 de marzo, 29 de marzo, 30 de marzo y todos los días de abril durante los que duró el secuestro, las autoridades ecuatorianas y colombianas nuevamente públicamente le expresan al país y a las familias que los operativos policiales y militares han sido detenidos en el área solamente para precautelar la seguridad de los tres. Entonces, si por un lado te están diciendo que han suspendido los operativos, que hay un proceso de negociación, pero después se determina, ¿no es cierto?, con información incluso oficial por parte del Ministerio de Defensa colombiano que le ha asegurado y que le ha confirmado a la CIDH que hizo operativos en los días del secuestro, entonces estás viendo que ahí habían unas acciones escondidas, simultáneas, y después
por medio de investigaciones periodísticas que también son recogidas en el informe del equipo de seguimiento especial, se determina que efectivamente esos operativos ocurrieron, que se hicieron alrededor del perímetro en el que se encontraban los tres y que los dos estados nunca les propiciaron condiciones para hacer una negociación en términos de seguridad para la vida de Paul, Javier y Efraín. Tercera cosa, pero que es fundamental, de los testimonios de quienes se encuentran detenidos en Colombia, ¿no es cierto? También se desprende que estos operativos ocurrían en los días del secuestro. Y cuarto, que también es fundamental, las familias nos merecíamos la verdad. Yo a través de estos 3 años he pensado mucho en esos primeros días del secuestro, en esas reuniones al interior del ECU 911, en esas escasas veces en las que pudimos ver a las autoridades de turno, porque hay que decirlos, a los familiares desde el primer día nos negaron la información de Paul, Javier y Efraín. Y en este ejercicio de recordar y de hacer memoria de esos días del secuestro, nosotros recordamos ese relato y recordamos que la información siempre nos llegó a cuentagotas, que nunca podíamos saber cuál era el estado real de los tres, que no conocimos las pruebas de vida sino hasta días después de que se habían emitido, que nos decían que no tenían información relacionada con quién los había secuestrado y cuáles eran sus demandas cuando se conocían desde el primer día. Recuerdo específicamente el día en que les pedimos, así ya en la súplica, que nos dejaran contratar a cuenta de las familias un equipo experto internacional que pudiese lidiar con esta situación, porque la excusa de las autoridades de turno era no tenemos experiencia, no sabemos cómo manejar un secuestro. Y cuando hicimos esta solicitud de déjennos contratar a nosotros un equipo, déjennos contactarnos con gente que haya pasado por una situación similar para que venga y nos apoye, las respuestas de las autoridades siempre fueron negativas y siempre fueron, está en nuestras manos, los vamos a traer con vida, los vamos a traer con vida. Después, digamos, por algunos audios que se han filtrado de esos consejos de seguridad, que son precisamente esas actas son las que se están pidiendo en la desclasificación, se intuye, porque no se tienen los audios completos o las actas completas, se intuye que nunca fue una intención del Estado el negociar por la vida de Paul, Javier y Efraín, y específicamente eso se establece también en la línea de tiempo que está en la propia Fiscalía de aquí de Ecuador. Entonces, un cuarto punto importante para saber por qué es importante y cómo contribuye esta desclasificación de la información es porque los ciudadanos merecemos la verdad. Y las familias de Paul, Javier y Efraín merecíamos la verdad desde el día 1. Si la intención del Estado nunca fue negociar por ellos, necesitábamos saberlo para poder tomar decisiones. Nosotros, como tú lo decías al inicio, sabemos que las autoridades de turno no tienen una responsabilidad personal en los hechos, es decir, ellos no fueron quienes estaban en este comité de crisis o los que tomaron las decisiones, pero al asumir la representación del Estado, asumen la representación de las instituciones con todo lo que eso conlleva y en esta ocasión tienen que asumir también esos compromisos del Estado ecuatoriano, no personales del expresidente Lenín Moreno, con la desclasificación de la información y con la verdad. Ahora, Yadira, queríamos preguntarte acerca de las comparecencias y aportes que, por ejemplo, fundaciones como Periodistas Sin Cadena, Nos Faltan Tres, han hecho, por ejemplo, en las distintas comisiones que han tratado dentro de la Asamblea, en otros espacios, el tema de la seguridad hacia los periodistas. Después de lo sucedido en la frontera con nuestros colegas, ¿qué demandar al Estado ecuatoriano en cuanto al tema de nuestra seguridad y al tema también de, digamos, del tratamiento y de la protección que los periodistas deberíamos tener hacia temas tan sensibles como la frontera? Primero ahí como que hacer una puntualización, ¿no? En este caso se han sabido muchas más cosas por la investigación periodística que por las investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, aunque esto ha ocurrido, estas investigaciones periodísticas jamás han sido judicializadas y jamás han sido tomadas en cuenta por lo menos por la Fiscalía para investigar los hechos. Cuando vemos que constantemente en este país
investigaciones periodísticas desencadenan incluso sentencias de ejecutoriales en etapas de casación en la Corte Nacional de Justicia. Entonces, por lo menos ahí a mí me sorprende, por lo menos, y al colectivo Nos Faltan Tres y a los familiares nos sorprende un montón que exista una selectividad con relación a qué investigaciones periodísticas contribuyen con la justicia y qué investigaciones periodísticas no lo hacen. Y eso hay que decirlo, hay que ser muy enfáticos en que existe una selectividad alrededor de también qué se toma del periodismo para investigar y qué se deja de lado del periodismo para investigar. Sabemos perfectamente que el caso Nos Faltan Tres no tiene un interés político para las autoridades, para las exautoridades, para la fiscalía que sigue en funciones, pero esperamos que sí lo tenga para las nuevas autoridades. Con lo segundo que preguntaba Verónica alrededor de cómo ha contribuido la investigación en otras instancias, posiblemente la Asamblea, etcétera. Tampoco, o sea, la Asamblea Nacional anterior, no la que está en funciones, porque la que está en funciones todavía no ha empezado como el debate alrededor de lo que ha ocurrido con el caso, pero la Asamblea anterior tuvo múltiples compromisos con nosotros como familiares que iban desde el enjuiciamiento político a las exautoridades hasta determinar comisiones de fiscalización dentro de los ministerios del Interior en ese tiempo, el gobierno o el Ministerio de Defensa o la Cancillería para saber si efectivamente cumplieron con sus funciones. No lo hicieron, ¿no es cierto? Nosotros hemos considerado que este caso tiene que servir también para dar un paso más allá y precisamente propiciar estos espacios y estos mecanismos por los que la prensa ecuatoriana, todos los trabajadores y trabajadoras de la comunicación puedan estar en espacios seguros y ejercer la profesión desde un espacio seguro. Ustedes recordarán que también en 2019 la Cancillería, en ese entonces con el canciller José Valencia y el Ministerio del Interior, en ese entonces con la ministra María Paula Romo, firmaron un decreto, un convenio para la creación del Comité de Protección de Periodistas. Comité de Protección de Periodistas que hasta el momento no tiene una cabeza visible, no tiene un presupuesto, no tiene un plan de trabajo, no tiene una confirmación, una conformación oficial y que tampoco ha servido en momentos que han sido importantes para el país, ¿no es cierto? Los hechos de octubre, por ejemplo, y otros sucesos. La pandemia mismo, en la que hemos visto como más de 50 periodistas en este país han muerto relacionados con el coronavirus y muchos de ellos relacionados por el ejercicio de su profesión. Sí, Yadira, perdón que te interrumpa, pero aquí, y disculpa que te interrumpa, pero aquí hay un tema clave. Y sobre el comité de protección, el comité de las buenas intenciones de protección para los periodistas, perdón por decirlo así, pero finalmente el viabilizarlo en política pública es responsabilidad del Estado. Hay estándares internacionales, pero si esos estándares internacionales del gobierno no lo establece, o en este caso el legislativo, incluso en la ley, o el gobierno ya en los programas y en las instituciones, yo no sé qué estaba haciendo el Consejo de Comunicación para poder promulgar política pública realmente para generar la protección a periodistas. Entonces, la pregunta puntual de lo que estamos conversando ahí es importante que todos estos aprendizajes complicados, complejos que ha llevado el colectivo Nos Faltan Tres, también puedan hacerse realidad en la no repetición. Nuevamente regreso a eso, a la no repetición, porque hay muchos periodistas que van a... estamos en las mismas condiciones, la cobertura de frontera continúa, la relación con el narcotráfico y con otros hechos entre el periodismo, entre los poderes en Ecuador, entre el gobierno, va a continuar, pero no hay esta política pública. Entonces, desde su visión del colectivo Nos Faltan Tres, ¿se va a poder viabilizar esto ya ser un tema concreto o nuevamente va a ser ofrecimientos y temas de buenas intenciones? Lo que has dicho al final de la intervención es justamente lo que se ha evidenciado a lo largo de estos 3 años. Muchas, no sé si buenas intenciones, pero muchas intenciones, pero ninguna ejecución en la práctica, ninguna política pública específica, ningún programa, ningún proyecto específico para garantizar la seguridad a todos los compañeros y compañeras que ejercen actividades relacionadas con el periodismo.
más allá de las intenciones, ninguna especificación de las reales necesidades del periodismo en este momento. Entonces, ese Consejo de Protección para Periodistas o ese Comité de Protección para Periodistas impulsado por la Cancillería y el Ministerio del Interior de ese entonces no ha tenido ninguna efectividad y más bien para nosotros ha sido una tomadura del pelo y un abuso de la memoria de Paul, Javier y Efraín con fines políticos y promocionales de aquellas autoridades nada más. ¿Qué está pasando ahora? Estamos en un debate por la ley de comunicación o por la ley de libertad de expresión, como se la ha denominado dentro de la Asamblea Nacional. Y nosotros, como nos faltan tres, hemos hecho ahí unos aportes, sobre todo en esta gran mesa denominada la hoja de ruta de la libertad de expresión, unos aportes relacionados primero con cómo este suceso, tristemente y de la peor manera, tiene que representar un aprendizaje y esa nueva reglamentación tiene que mirar la seguridad de los periodistas y no solamente la seguridad de los y las trabajadoras de la comunicación en términos de otorgarles equipos para la cobertura, sino que tienen que ver incluso con los temas de precarización en los que estamos trabajando muchas veces como periodistas. Esperamos que esas sugerencias se recojan, que para los asambleístas, más allá de los temas relacionados con la autorregulación de los medios, que es importante, más allá de temas relacionados con otros aspectos como, digamos, el financiamiento de los medios, que es importante, también esté mirando el tema de la precarización de los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación, que ocurre, que pasa, que muchas veces, por decir que el periodista tiene esta gran responsabilidad de hacer reportajes, de conocer la verdad, de la verdad ante todo y el periodismo ante todo, ¿no es cierto?, son pisoteados los derechos laborales de los periodistas también. Esperamos que esas recomendaciones sean recogidas. Y a mí, digamos, más allá de lo institucional o más allá de lo estatal o de lo oficial, yo sí quiero relevar aquí cuáles son aquellas cosas que podemos decir que han significado aprendizajes, desde Periodistas Sin Cadenas, por ejemplo, este gran colectivo de periodistas que junto con otros periodistas de Colombia propiciaron una de las primeras investigaciones, finalista incluso del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Ahora se está levantando data y evidencia sobre cuál es la situación del periodismo en el país, cómo están trabajando los periodistas de la frontera, cómo trabajan los periodistas de las provincias, cuáles son los nudos críticos dentro del trabajo periodístico en el Ecuador. Entonces, mientras más evidencia tengamos es importante y mientras más participación desde la sociedad civil, digamos, desde este periodismo ya convertido en sociedad civil se podrían llegar a mecanismos no sé si estatales, porque lamentablemente yo tiendo a desconfiar mucho, en estos 3 años me han enseñado a desconfiar mucho de lo estatal y de lo oficial, pero por lo menos desde esos esfuerzos se pueden llegar a acciones que tengan que ver con una prensa un poco más segura en términos de su cobertura y menos precarizada, porque me parece que también el debate es de eso, cuando hay precarización dentro de los medios de comunicación, no hay posibilidad de que estos compañeros o compañeras que están ejerciendo su profesión puedan tener condiciones seguras para su trabajo. Entonces, me parece triste también que en estos 3 años no hayamos podido llegar también a esos debates, ¿no? Nosotros mismos como periodistas, que tampoco desde la academia el tema, si bien le han dedicado conferencias, pero digamos que no existe una cátedra relacionada con, no sé, con la posibilidad de entender qué pasó en marzo del 2018 y poder asegurar un mejor periodismo. Yo creo que en 2018, cuando ocurrieron los hechos de la frontera norte, toda la prensa nacional se abocó hacia la frontera a hacer una reportería, a hacer una cobertura de un hecho que era de interés nacional y que estaba bien que lo hagamos, ¿no es cierto? Porque el rol del periodismo también es estar aquí en esos espacios que son de gran interés. Pero siento que hay muchas cosas que como propios periodistas no pudimos ver, no pudimos advertir. No vimos las señales, nosotros que trabajamos con el lenguaje, con las narrativas, no pudimos hacer una valoración, quién sabe, hasta semiótica de las señales que nos iban dejando esos rastros de la violencia, esos huellas de la violencia en la frontera norte. Y entonces me parece que este tema tiene que seguir vivo, no solamente por una exigencia de memoria, verdad, justicia, no reparación, no repetición y reparación, sino para que nos enseñe a ser mejores en un montón de aspectos. Yo creo que esa es la principal deuda con la memoria de Paul, Javier y Efraín, ¿no?
Y dicho sea de paso, 3 años después tampoco hay procesos de memoria alrededor de los tres, ni siquiera de la memoria plagada en lo físico, ¿no? Como un sitio de memoria, una placa en Mataje, en el lugar en el que fueron secuestrados, que le recuerde a quien pase por ahí que ahí se cometió un crimen y que puede estar relacionado con una grave violación a derechos humanos, pero ni siquiera esta memoria más simbólica, ¿no es cierto?, de lo que significó este grave proceso para el país. Finalmente somos un país de sucesos y no de procesos, y creo que eso ha sido bastante complejo en este caso. Al cierre de esta conversación, Yadira, nos quedamos quizá, estos espacios organizados de periodistas han sostenido el proceso. Entonces, nuevamente, como iniciamos esta conversación, reconocimiento desde acá para lo que han realizado, y a nuestros amigos, amigas que se encuentran viendo esta entrevista, recordarles esta investigación que se llama Frontera Cautiva, que participó como finalista en el premio Gabriel García Márquez, y que todo el recorrido y los aprendizajes que han tenido en este proceso de exigencia desde los derechos de las periodistas, en este caso de sus familiares, que no queden en anécdota, que más bien sean tomados en cuenta. Y ese es un llamado al actual gobierno. Si bien no tiene nada que ver con el conflicto concreto, sí tiene que ver también con reparar, sí tiene que ver también con implementar política pública para la protección y también para el avance de los derechos, ¿no? No queremos retroceso, no queremos mantenernos ahí, sino avanzar en los derechos de los y las periodistas. La ciudadanía exige mejor periodismo, exacto, pero también hay que tener espacios para tener estos debates, aprendizaje, la academia, en fin. Yadira, muchísimas gracias por sostener este debate y esta conversación en esos términos. A ustedes, queridos y queridas compañeras de Wambra, y nuestro reconocimiento también para su trabajo. Un buen día.